Salazar Matías. Firme, ingeniero. Sandoval Diana. Firme, ingeniero. Borga Cristian. Firme, ingeniero. Talavera Leonardo. Firme, ingeniero. Tejerina Fiorella. Firme, ingeniero. Titichoca Fabio. Firme, ingeniero. Torrico Michael. Vázquez María René. Firme, ingeniero. Villagómez Eduardo. Villarroel Firme, Alfredo. ¿Está Villarroel Firme, Alfredo? ingeniero. Firme, ingeniero. Ok, Zambrana Eric. Zárate Mario. Firme, Inge. ¿Alguien más se ha incorporado? Sí, ingeniero. Cardona, ingeniero. Galarza, por favor. Villagómez, igual, ingeniero. Vamos en orden. Cardona, ¿quién más? La Firme, señorita ingeniero. que pedida. Firme, ingeniero. Vanegas, igual, ingeniero. Vanegas. Martínez ¿Quién más? Galarza, Inge. Martínez Galarza. ¿Ya? ¿Quién García más? por Ceballos, favor. ingeniero. García Ceballos. ¿Ya? ¿Alguien más? Guzmán, por favor, ingeniero. Villagómez, ingeniero. Guzmán Villagómez. Ya, Guzmán, ya está. Villagómez, ya. Bien. Si no hay nadie más, vamos a guardar la asistencia. Ingeniero, Zambrana, firme, por favor. Se me dificultó entrar. Ya. Zambrana, Alejandro. Ya está. Muy bien, vamos a ver el avance entonces. Vamos a continuar, chicos, con el tema momento de inercia o momento de segundo orden. Ustedes ya saben que momento, cuando hemos hablado del concepto de momento, hemos dicho que es equivalente a una fuerza por distancia, ¿verdad? Momento, fuerza por distancia, y eso lo hemos aprendido en el tema de sistema equivalente de fuerza. Ahora, el concepto de momento que hemos estado tratando, momento estático en este caso, hemos dicho que es equivalente a la concentración de área por la distancia del baricentro de ese área a un eje de referencia. Ya, básicamente es el mismo concepto que de momento de fuerza, solamente que en vez de multiplicar fuerza por distancia, multiplicamos área, que es donde se concentra la fuerza, área por distancia hacia un eje. Cuando decimos momento estático, y lo hemos visto, momento estático en X, a ver, aquí lo hemos hecho, momento estático en el eje X es el área de la sección por la distancia desde el baricentro o desde el subbaricentro al eje de referencia. Por eso es que aquí tenemos momento estático en X, área por la distancia YG. La distancia YG es la distancia del baricentro al eje X, ¿cierto? A ver, permítame. Es esta distancia que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si alguien no me está entendiendo, resulta de que esta sección tiene un baricentro, tiene un punto baricéntrico que nosotros le llamamos G.
Y la distancia de ese punto baricéntrico al eje X, esta distancia vertical que estoy marcando ahora, si no se logra ver lo que estoy marcando, me avisa. Esta distancia que estoy marcando del punto G al eje Y vendría a ser la distancia YG. Entonces, momento estático en X, este momento estático en X es el área de toda la sección, se refiere a esta área. Ya sabemos cómo calcular área todos. Es el área de esta sección por la distancia del baricentro al eje X. Y cuando calculamos momento estático en Y, es la distancia del baricentro al eje Y. Para este caso, la distancia al eje Y es una distancia horizontal y el valor de la coordenada vendría a ser XG. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Espero que haya quedado claro. A esto se llama momento estático o momento de primer orden. Ahora, lo que vamos a hacer es abordar un nuevo concepto que se llama momento de inercia o momento de segundo orden. Permítanme un segundito, necesito configurar el lápiz que estoy utilizando. No tardo nada, ya está. A ver. Ya está configurado mi lápiz. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar desde aquí. Momento de inercia o momento de segundo orden, que lo habíamos comenzado en la clase anterior, pero no lo acabamos. Mire, para este caso tenemos una sección. Esto de aquí es una sección que nosotros siempre la denominamos sección genérica. Cuando escucha este término de sección genérica, significa que la forma que puede emitir esta figura puede ser cualquiera de las que se utilizan habitualmente en los sistemas estructurales. Por ejemplo, se utiliza mucho la sección rectangular para vigas, para columnas, ¿verdad? Se utiliza también la sección circular para lo que son columnas visibles, columnas de fachada. Se utilizan perfiles metálicos, y esto no es muy usual en Bolivia, pero sí se utilizan perfiles metálicos tipo I, perfiles metálicos tipo L, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen o me escuchen a mí hablar de sección genérica, significa que puede admitir cualquier forma de las secciones que componen los elementos estructurales. Ya, para esta sección hemos definido un diferencial de área. Ustedes saben que un diferencial de área es como si estuviéramos dibujando un punto. Básicamente un diferencial de área es un punto, es una superficie muy pero muy pequeña. Ese punto o diferencial de área tiene siempre un diferencial de X y un diferencial de Y. Entonces, ustedes deben entender que un diferencial de área es el producto del diferencial de X por el diferencial de Y. Eso debe quedar claro. Ahora, cuando hablamos de momentos de inercia o momentos de segundo orden, básicamente indicamos que este pequeño elemento diferencial va a generar un diferencial de momento de inercia, tanto en X como en Y, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al diferencial de área por la distancia al eje X, pero elevado al cuadrado, es decir, voy a tener Y al cuadrado. ¿Ya? Ese es el concepto matemático del momento de inercia. Repito, si nosotros tomamos un pequeño elemento diferencial de esta sección, el momento de inercia que genera esta pequeña superficie es igual a ¿qué?
al área o al diferencial de área por el cuadrado de la distancia de dicho punto al eje de referencia, que en este caso es el eje X. Si ustedes integran esto, se integran ambos miembros, al integrar el primer miembro van a tener inercia en X. Al integrar el segundo miembro y reordenar los valores, van a tener esto. Esta es la formulita que les presento aquí. Es exactamente la misma, ¿verdad? Cuando quiera calcular el momento de inercia en Y, se efectúa la misma operación. Nosotros decimos, para el eje Y tenemos una infinidad de puntos diferenciales que nosotros llamamos diferencial de área. Estos pequeños puntos diferenciales me generan un momento de inercia con respecto al eje Y que está involucrado con esta distancia horizontal. Esta distancia horizontal es la coordenada X. La distancia vertical que ven aquí es la coordenada Y, ¿no? Entonces, vamos a decir el diferencial del momento de inercia en Y va a ser igual a ¿qué? Al diferencial del área por la distancia del diferencial de área al eje Y, porque estoy calculando para el eje Y. Esa distancia es la coordenada X, pero como es un momento de segundo orden, se eleva al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Integrando. Inercia en Y igual integral. Reordenamos los factores y me va a quedar esta expresión que sería equivalente a esta fórmula. ¿Está bien? Las fórmulas que le estoy mostrando son expresiones meramente matemáticas, ¿ya? Cuando nosotros aprendamos a aplicar esta fórmula en la materia de resistencia de materiales, que la van a ver en quinto semestre, van a darse cuenta que el momento de inercia tiene mucho que ver con la capacidad que tienen los elementos para resistir flexión. Es decir, mientras más inercia tiene una sección, mientras más grande es su valor de inercia, la capacidad para soportar flexión es mucho mayor, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando digo flexión? Si yo me imagino una viga, digamos que esto sea una viga, esa viga está apoyada en los extremos, tiene apoyos en ambos extremos. Si a esa viga usted le coloca una carga bastante fuerte, bastante pesada, esa viga se va a deformar de esta manera. A esta deformación se llama flexión o deflexión, ¿ya? Yo le llamo directamente flexión de la viga, pero en los libros lo van a encontrar como deformación, como deflexión, lo van a encontrar como elástica, ¿no? El término elástico es sinónimo de deformación. Entonces, cuando decimos que la inercia tiene que ver mucho con la capacidad de resistir este tipo de comportamiento, recién ustedes lo van a asumir cuando lleven la materia de resistencia de materiales. Por ahora, entendámoslo simplemente como algo que vamos a aprender en un futuro, ¿no? Pero lo que va a necesitar su profesor de resistencia de materiales es que ustedes sepan calcular muy bien las inercias de cualquier sección, de cualquier figura. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos a pasar entonces. Si no me escuchan, aunque sea me llaman por teléfono, porfa. A ver, voy a continuar. Dice, para este caso, si usted ve la figura que se muestra, va a observar que el sistema de eje cartesiano se ubica en el centro de gravedad. Miren, este puntito de acá viene a ser el baricentro. ¿Por qué se está colocando el sistema de ejes cartesianos en el baricentro? Porque ya habíamos dicho en el acápite anterior que las estructuras concentran su peso en el centro de gravedad, ¿verdad? Las estructuras concentran su peso en el centro de gravedad.
y por lo tanto, para nosotros poder calcular las propiedades geométricas de las secciones, lo tenemos que hacer tomando en cuenta que el sistema de referencia tiene que estar con su origen en el centro de gravedad, ¿ya? Es decir, que la coordenada 0, 0 del sistema de eje cartesiano tiene que coincidir con el baricentro de la sección. Eso es muy importante. Mira, acá dice, para nuestro estudio en disciplinas superiores, sobre todo en el área de estructuras e hidráulica, es importante realizar estos cálculos, pero considerando el origen del sistema de eje cartesiano en el centro de gravedad de la figura, por lo cual a partir de ahora nos limitaremos a realizar estos cálculos en dichas condiciones. Por favor, se nos tiene que quedar este dato. Es un dato técnico fundamental en la formación de cualquier ingeniero civil. Vamos a calcular el momento de inercia en X, así como se ve. Para eso voy a plantear esta integral. Es una integral doble, ¿ya? Es una integral doble. Para este caso, para esta integral doble, podemos ver lo siguiente. Para empezar, lo que vemos aquí, lo que estoy encerrando entre paréntesis, es un diferencial de área, ¿ya? No se olvide que la fórmula original, la fórmula que nosotros hemos deducido, estaba así. Inercia en X, integral de Y cuadrado, diferencial de área. Esta es la fórmula original, es la que van a ver en todos los libros por si acaso. Entonces, ese diferencial de área lo estamos llevando a lo siguiente. A ver, voy a tratar de que se acuerde cómo usted integraba en cálculo 2, espero hacerlo como su profesor de cálculo 2. Mire, lo que nosotros habitualmente hacemos es definir una franja de integración. Dentro de esa franja, cuando hablamos de integrales dobles, definimos un pequeño elemento de integración dentro de esa franja. Ese elemento que estoy marcando es el diferencial de área, que ya hemos dicho que tiene un componente que es de X y tiene un componente de Y. Entonces, el componente de X está básicamente aquí, ¿cierto? Y el componente de Y vendría a estar aquí. Ese es el componente de Y. Ya, por lo tanto, cuando yo veo la franja direccionada en la dirección Y, significa que primero voy a sumar todos los elementos diferenciales en esta franja. Y voy a ir avanzando franja a franja, ¿no? Completando todo el ancho que tiene la figura. Es decir, así como he marcado esta franja, al ladito tendría que marcar otra franja y al lado otra. Las franjas que ustedes ven son como líneas, ¿no? No se olvide que integrar equivale a sumar, es una suma geométrica. Entonces, aquí lo que estoy haciendo cuando marco la franja de manera vertical, estoy indicando que primero voy a integrar en Y. Eso estoy indicando. A ver, permítame. Ya. Primero voy a integrar en Y. Eso significa, cuando veo que la franja está en posición vertical, significa que voy a integrar primero en Y. Es decir, que todos estos cuadraditos que tienen se van a ir sumando desde abajo hasta arriba. Voy a ir sumando los elementos diferenciales desde la parte inferior, que sería menos h medio, hasta la parte superior, que sería h medios, ¿ya? Por eso es que aquí ven en los límites de integración menos h medio hasta h medio. Estos cuadraditos que son como puntitos, desde la parte inferior, que es menos h medio, van a sumarse hasta la parte superior, que es h medio. Entonces, aquí está mi primer planteamiento. Luego, estas franjas verticales, que son líneas, básicamente, se van a ir sumando desde la posición de la izquierda. Esta posición vendría a ser menos b medios, hasta la posición de la derecha, que vendría a ser b medios, ¿no? Entonces, por eso es que la segunda integral que tengo que resolver es con respecto a X, y los límites de integración son desde menos b medio hasta b medios.
¿ya? Espero que haya quedado clara la idea, ¿ya? Pero es lo que le acabo de mencionar. Cuando ustedes vean franjas verticales, significa que se tienen que integrar primero con respecto a Y, ¿no? Y luego con respecto a X. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Yo le hago una consulta. Si la figura no fuese un rectángulo, fuese otra figura, supongamos un triángulo o un trapecio, ¿será que los límites de integración se mantienen? Así como acá, ¿serán los mismos que estoy colocando o cambian según la figura? ¿Qué dicen? ¿Será que son datos? Si yo, por ejemplo, le digo, a ver, vamos a calcular, chicos, la inercia de esta sección. Esto es un trapecio. A ver, vamos a calcular la inercia de esta sección. ¿Qué es lo primero que harían? Los escucho, a ver. El más valiente. Encontrar el centro de gravedad. Encontrar el centro de gravedad, muy bien. Necesito encontrar el centro de gravedad, porque no voy a saber dónde colocar mi sistema de eje cartesiano, pues, ¿no? Si esta es mi sección y no sé dónde está el centro de gravedad, ¿cómo voy a colocar el eje X y el eje Y? Va a ser imposible, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, colocar su centro de gravedad, calcular su centro de gravedad. Bien, entonces aquí vamos a integrar primero, como lo dije con respecto a Y, integrando Y al cuadrado, que es Y al cubo sobre 3, ¿cierto? Aquí está Y al cubo sobre 3, los límites de integración. Ya saben que primero se reemplaza el de arriba, menos, luego se reemplaza el límite inferior. Vamos a sustituir, ahí está la sustitución. Fíjese, tenemos que reducir la expresión, aquí está reducido, y vuelvo a integrar, pero con respecto a X. Esto es una constante, funciona como una constante h al cubo sobre 12, y la integral me da X. Los límites de integración se reemplazan, primero el superior, luego el inferior, ahí están sustituidos. Y tengo que reducir a la mínima expresión. A la mínima expresión, ¿está bien? Miren esa fórmula, ya lo había comentado en la clase anterior. Esa fórmula, ¿sabe qué? Es cultura general para un ingeniero civil. Usted puede, si conoce a algún ingeniero civil, dígale cuál es la fórmula de inercia para una sección rectangular. ¿Sí? No creo que haya uno que no lo sepa, ¿ya? Y lo saben de memoria porque nos trauman en la universidad con las fórmulas de inercia. Se ocupa en la parte de hidráulica, se ocupa en toda la parte de estructura. Desde aquí hasta que salgan de la universidad van a hablar de la inercia, del momento de inercia. Entonces, esa es la fórmula de inercia en X, que por si acaso, de las dos inercias que tiene la sección rectangular, que es la inercia en X y la inercia en Y, la más importante es la inercia en X. Luego le digo por qué. Voy a calcular ahora lo mismo, pero para el eje Y. Vuelvo a hacerles recuerdo de la fórmula. La inercia en Y vendría a ser integral X al cuadrado diferencial de área. Y bueno, para este caso, el diferencial de área, por otro lado, es igual de Y por dx. Entonces, esto se ha sintetizado ya en una fórmula desglosada con dos integrales. Y fíjense lo que ocurre aquí. Se ha tomado la decisión de integrar con respecto a Y.
volver a integrar con respecto a Y. Y usted me dirá, ¿y es posible integrar con respecto a Y? ¿O puedo ahora integrar con respecto a X? En realidad usted puede tomar la decisión si integra primero con respecto a Y o con respecto a X, ¿ya? A ver, integrando con respecto a Y, los límites de integración no cambian. Cuando decimos integrar con respecto a Y, vuelvo a repetir, es como que tengo acá mi franja, ¿no? Y dentro de esa franja tengo que tomar en cuenta el elemento diferencial. Cuando yo veo esta franja y veo un elemento diferencial, significa que voy a integrar primero para Y. Es decir, voy a agarrar estos pequeños elementos y voy a sumar desde abajo hasta arriba. Voy a empezar a sumar como si fuera una, imagínense que esto fuese una secuencia de cuadritos, ¿no? Obviamente estos cuadritos son tan pequeños que prácticamente son unos puntos, ¿no? Son unos puntitos ahí. Entonces, cuando yo veo esta franja, obviamente no se lo escalona así, ¿no? En ningún libro lo va a ver que lo escalonan, pero ¿cómo funciona? Es como que yo agarro el primer cuadradito, calculo su área, le sumo el cuadradito de arriba y le voy sumando cuadradito tras cuadradito. ¿Desde dónde? Desde menos h medio hasta h medio, ¿no? Tengo que hacer una suma de todos esos cuadraditos desde abajo hasta arriba. Por otro lado, una vez que yo termino de hacer la suma de una columna completa, avanzo a la columna de al lado y voy avanzando en todo el eje X de esa forma. Es decir, que voy a partir desde acá, es decir, que la primera franja de esta franja vertical comienza aquí. Comienza en menos de medio y finalizan aquí, en B medios. ¿Está bien? A ver, vamos a integrar. Integrar esto es simple para ustedes, ¿no? Cuando integro con respecto a Y, X funciona como constante. Es decir, que la integral de X al cuadrado con respecto a Y va a ser X al cuadrado por Y, ¿verdad? Aquí está X al cuadrado por Y. Los límites de integración se sustituye en Y, ¿verdad? No en X, en Y. Sustituimos el superior, el inferior nos da este resultado. Ahora me toca integrar con respecto a X. Integral de X al cuadrado es X al cubo sobre 3 por H. Entonces, aquí ya tengo la integral resuelta, los límites de integración, y me toca sustituir los límites de integración para darle solución al problema. Se reemplazan y me da esta fórmula, muy parecida a la anterior, ¿no? Muy parecida. Lo único que cambia, a ver, la fórmula anterior era así, te la voy a escribir para que la comparemos. Base por altura al cubo sobre 12. Esta es la fórmula de inercia en X, inercia en Y. Ahora, yo les había comentado en la clase anterior que esta formulita de aquí es la más importante de las dos y es la que más utilizamos, ¿ya? Sobre todo en nuestro medio. A ver, a esta formulita también se la llama inercia. ¿Alguien se acuerda qué nombre le puse? Gravitacional. Inercia gravitacional. ¿Por qué se llama inercia gravitacional? Porque actúa en el mismo sentido de la gravedad, es decir, su efecto en cuanto a la capacidad de resistencia a flexión del material está en la dirección de la gravedad, ¿ya? Por eso es que es la más importante, porque si ustedes empiezan a analizar las cargas de un edificio, el mayor peso está en los muros, está en la losa, en los muebles, en el uso, en el techo, y toda esa carga, todo ese peso es gravitacional, ¿verdad? Entonces, a esta inercia se llama gravitacional. A la otra, a la segunda que hemos calculado, esta otra que estoy enmarcando, se la llama inercia lateral. Inercia
lateral. ¿Cuándo es importante esta inercia? La inercia lateral tiene que ver con el hecho de que la estructura o un edificio, por poner un ejemplo más específico, un edificio puede soportar carga lateral debido al viento o debido a la acción sísmica. En esos casos, la inercia en Y toma un protagonismo más relevante, ya que es la que define la capacidad de resistencia de manera lateral u horizontal. ¿Ya? Entonces, esta inercia, la segunda, tiene que ver mucho con la acción sísmica o la acción dinámica debido al viento, debido a cargas que actúan de manera lateral a un edificio, de manera horizontal. ¿Está bien? Pero en sí las dos son importantes, sin embargo, la que más van a utilizar ustedes es la gravitacional. Vamos con lo siguiente. Mire, este formulario se los he pasado, ustedes lo tienen, ya lo tienen, ¿verdad? Todo este formulario ha sido deducido de la manera que lo hemos hecho para la sección rectangular. Así como hemos deducido este par de fórmulas, exactamente de la misma manera se deducen todas las fórmulas que usted ve en estas tablas, ¿ya? De la misma manera. Normalmente en el sistema presencial siempre les pedía como trabajo práctico que ustedes verifiquen y se convenzan de que estas fórmulas son válidas, ¿ya? De hecho, debería ser parte de la formación autónoma de ustedes como estudiantes no utilizar una fórmula si no están seguros de que la fórmula funciona, ¿ya? Eso es fundamental, que uno entienda que si alguien le propone una fórmula, como ingeniero tenemos que ser lo suficientemente responsables para tener la certeza de que esa fórmula está bien diseñada. A mí en lo personal me daba mucha pena cuando estábamos en clases presenciales que habían compañeritos que se venían sin formulario y había otro que sí hacía su formulario, ¿no? Hacía su formulario a pulso y se los prestaba. Y resulta que las fórmulas estaban mal escritas, estaban con errores, ¿no? Estaban equivocadas, pero estaban equivocadas porque fueron mal copiadas. Y resulta que así entraban al examen, se equivocaban y le echaban la culpa al que le prestó el formulario. Y eso me ha ocurrido en todos lados, ¿ya? Pero esa es una situación, bueno, es una situación que no debería suceder, pero a lo que yo me voy es que cuando ustedes en la vida profesional, cuando ya tengan que resolver problemas reales y algún libro le ofrezca una fórmula de un autor o alguien le diga con esta fórmula funciona, ¿no? Con esta fórmula tu problema de asentamiento del suelo, con esta fórmula el tema de fisuras en estructura, con esta fórmula poder resolver el tema de la capacidad de resistencia del pavimento, no le crean el 100%. Investiguen, indaguen, comprueben, verifiquen. Es parte de la labor del ingeniero. A no ser que sean fórmulas ya con años de tradición que estén citados en muchos libros, bueno, ahí ustedes pueden tener la confianza de que la fórmula es válida. ¿Está bien? Les aseguro que alguna de estas fórmulas no la van a pillar en algún libro. La mayoría sí la van a encontrar, porque son fórmulas que la aplican muchos autores, pero hay unas 2 o 3 que no la van a encontrar. Entonces, sería parte de la función de ustedes verificar que son válidas. ¿Ya? Vamos, continuamos. Algo que es muy importante digerir, comprender, son las propiedades que pueden aplicar al momento de resolver problemas. Y vamos a indicar 7 propiedades que son fundamentales, que cuando ustedes tengan un problema e identifiquen esta situación, lo pueden aplicar para hacer que el procedimiento, el cálculo sea mucho más simplificado. La propiedad número 1 dice: el momento de inercia de toda sección compuesta de figuras puede calcularse descomponiéndola en figuras simples para luego aplicar la ley de Steiner. ¿Ya?
esta formulita que ustedes ven aquí se denomina ley de Steiner. ¿Qué hace esta formulita? Esta formulita permite que ustedes puedan calcular el momento de inercia de manera geométrica sin la necesidad que el sistema de ejes cartesianos se ubique en el baricentro de la sección, ¿ya? Sin esa necesidad, ustedes pueden calcular el momento de inercia, porque esta formulita lo que hace es que de manera interna, sea donde sea que usted coloque el sistema XY de referencia, no importa dónde lo ubique, internamente la fórmula hace el traslado, de tal manera que garantiza de que el cálculo de la inercia es baricéntrico. Le explico cuáles son los componentes que tiene la fórmula. Bueno, aquí me muestra una sumatoria de I hasta N. Significa que la sección está compuesta de N figuras. Pueden ser rectángulos, triángulos, círculos o cualquier otra de las figuras que ya hemos visto en la tabla. Esta primera partecita de la fórmula vendría a ser el momento de inercia de la figura, ¿no? Le corresponde a cada figura. Si es un rectángulo, tiene una fórmula. Si es un triángulo, tiene su propia fórmula. ¿De dónde sacan esa fórmula? De la tabla anterior que le acabo de mostrar, ¿ya? Aquí tiene el área. Este es el área de la figura. Si la figura es un rectángulo, tiene su propia área. Si es un triángulo, también. Lo de aquí vendría a ser el baricentro de toda la sección, ¿ya? No olvidemos que la sección es compuesta. Entonces, de toda la sección, este es el baricentro de la sección completa y este es el baricentro, o mejor dicho, la coordenada del baricentro de la figura. Entonces, todo lo que venga con I le corresponde a la figura. Figura I, ¿no? Figura I. Todo lo que tenga con subíndice I le corresponde a la figura I. Lo único que le corresponde a la sección completa vendría a ser esta parte, ¿ya? Ahorita, si no me está entendiendo, ahorita me va a entender con la figura que vamos a mostrar. Lo mismo ocurre con la inercia en Y, ¿no? Esta partecita lo obtenemos por tabla, ¿no? Repito, por tabla. Le pertenece a la figura. El área también por tabla y le pertenece a la figura. Esto de acá también se lo obtiene por tabla y le pertenece a la figura. Lo único distinto vendría a ser esto, que es de la sección. ¿Ya? De la sección. Veamos la propiedad número 2. Dice, en el cálculo de inercia de una sección, todo orificio tiene inercia negativa. A ver, eso lo tenemos que entender porque hay una propiedad muy similar en el cálculo de baricentro, ¿cierto? Aquí nos dice que cuando tengamos una sección que presente un orificio, cualquiera sea la forma del orificio, la inercia de esa figura, que es un orificio, debe tener valor negativo, ¿ya? No se refiere a su área, se refiere a su inercia. Hay quienes malinterpretan esta propiedad y resulta que aquí, a esta área que ven aquí, a esta área que estoy marcando con un asterisco, le ponen signo negativo y confunden la propiedad que ya hemos visto en el cálculo de baricentro con la propiedad que estoy mencionando ahora. Entonces, para este caso, dice que la inercia de un orificio siempre va a ser negativa. Ahí les muestro un ejemplo, miren. Fíjense, aquí yo tengo 3 figuras. Voy a aplicar para cada figura. A ver, las figuras que tengo son las siguientes. El rectángulo grande se llama figura 1. El orificio circular, figura 2. El orificio cuadrado, figura 3. ¿Lo ven? Entonces tengo 3 figuras. Voy a aplicar la fórmula de Steiner para cada figura. Este sería para la figura 1. Para la figura 1 es igual a la inercia de la figura 1. Esto lo calculo por tabla, ¿no? Ya hemos dicho que para una sección rectangular, por ejemplo, si me voy a la tabla me va a decir que la inercia en X para la figura 1 es la base 1
por la altura 1 al cubo sobre 12. Eso lo voy a obtener de tabla, ¿ya? Entonces, la figura 1, inercia de la figura 1, más el área de la figura 1. YG vendría a ser el baricentro de toda la sección. Supongamos que aquí está el baricentro, ¿no? Este baricentro tiene una coordenada que es YG y una coordenada también XG. ¿Está bien? Uy, perdón, se me fue el lápiz. Ahí está. Entonces, van a calcular de cada figura, ¿no? Normalmente, de las tres. Pero cuando ya tengan que hacer la sumatoria que me muestra la fórmula, cuando ya tengan que hacer esta sumatoria, fíjense que para los orificios se pone signo negativo. No me tengo que olvidar de eso. Para los orificios, signo negativo. ¿Está claro? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Los escucho? ¿Me están escuchando o ya se han ido a tomar un tecito? O el almuerzo, o el cena, perdón. ¿Me están escuchando? Se escucha bien. Ok, gracias. Gracias. Muy amable. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Me acuerdo de haber explicado parte de estas propiedades en la última clase que tuvimos conmigo. A ver, propiedad número 3. Dice, cuando una sección es simétrica verticalmente, sus momentos de inercia pueden calcularse con la mitad de la sección para luego multiplicar por 2 dichos resultados y obtener la inercia total de la sección. Ya, aquí hay una parte que vamos a corregir. ¿Ya? Hay una parte que vamos a corregir. Bueno, aquí lo tenemos. No hay problema. No hay nada que corregir porque está aquí. Ya, porque me faltaba la otra inercia. ¿No? Mire, esta sección tiene un eje de simetría vertical. ¿Ya? Es decir, que cuando yo trazo una línea vertical que pase por el baricentro de la sección, cuando tengamos una línea vertical que pase por el baricentro y la mitad de la izquierda sea exactamente igual a la mitad de la derecha, decimos que la figura es simétrica verticalmente. Y en esos casos podemos cortar la figura por la mitad, quedarnos con una de las dos partes, la parte izquierda o la parte derecha, cualquiera, ¿ya? Les aviso eso. Usted puede quedarse con la parte izquierda o con la parte derecha. Da exactamente lo mismo. Una vez que se queda con una parte, calcula la inercia para esta figura. ¿Ya? Calcula la inercia en X, como dice ahí, para la figura 2. ¿Ya? Si calculo con toda la figura, a esto se llama inercia de X de la figura 1. Por si acaso, jóvenes, les aclaro lo siguiente. No necesitan, si ustedes dicen, no me acuerdo de la propiedad, ingeniero, voy a trabajar con toda la sección. Pueden trabajar con toda la sección. No es que sea obligatorio hacer el corte y trabajar con la mitad. No es que sea obligatorio. Lo que sí me va a facilitar es que voy a hacer menos cálculo trabajando con la mitad que trabajando con toda la sección. ¿Ya? Entonces, tiene esta opción, trabajar con toda la sección o trabajar con la mitad. Si trabaja con la mitad, tiene que multiplicar por 2 la inercia en X y por 2 la inercia en Y. ¿Ya? Multiplica por 2, fíjense que aquí yo tengo, estos son los momentos de inercia de la mitad y esto de acá son los momentos de inercia de toda la sección. ¿Ya? Entonces, el factor vendría a ser 2. Vamos con la siguiente propiedad que es muy parecida. Dice, cuando una sección es simétrica horizontalmente, sus inercias pueden calcularse con la mitad de la sección para luego obtener las inercias totales multiplicando por 2 los resultados obtenidos. Exactamente igual a lo anterior, ¿no? Yo tengo una sección que tiene un eje de simetría horizontal, podría quedarme con la mitad de abajo o la mitad de arriba. Para aquí me he quedado con la mitad de abajo.
Entonces, igual que en el caso anterior, usted puede calcular las inercias de esta figura, de la mitad, las multiplica por 2, y ¿qué va a obtener? Va a obtener las inercias de la figura completa. ¿Ya? Les comento que es una ventaja manejar las propiedades, porque eso va a hacer que mis cálculos sean más simplificados. ¿Ya? Continuamos con la siguiente propiedad, propiedad número 5. Cuando una sección tiene un eje de simetría oblicuo a 45 grados, su inercia en X es igual a su inercia en Y. Esta propiedad, por ejemplo, no se la comenta mucho en los libros, ¿ya? Si ustedes revisan libros de la materia de estática, no van a encontrar muchas referencias al respecto, pero es válido, se puede aplicar. Dice que cuando una sección tiene un eje de simetría a 45 grados, que divida la sección en dos partes iguales, si usted ve esta parte de aquí que está por encima, es exactamente igual a lo que está por debajo, ¿cierto? Son idénticos con respecto al eje de simetría. Cuando ocurra eso, solo necesito calcular una de las dos inercias, ya sea la inercia en X o la inercia en Y. Como ambas son iguales, calculo una y la otra digo que es igual por la propiedad de simetría oblicua. Sigamos avanzando. Propiedad número 6. Es posible desplazar horizontalmente las figuras que componen una sección cuando realizamos el cálculo de la inercia en X. Y esta parte hay que subrayarla, ¿no? Esta parte hay que subrayarla. Ahí está. ¿Qué significa eso? Hay una propiedad muy similar que hemos indicado en el cálculo de baricentro, ¿no? Esta propiedad aquí está modificada, no nos tenemos que confundir, pero esta propiedad me dice lo siguiente, que cuando calculemos la inercia en Y, ¿verdad? Podemos desplazar horizontalmente la figura sin alterar el resultado. Por ejemplo, esta pieza de aquí, a ver, le voy a llamar esta pieza a esta pieza le voy a llamar B, y a esta pieza le voy a llamar C. ¿Qué hemos hecho en la figura 2? Esta va a ser mi figura 1, y esta va a ser mi figura 2. ¿Qué he hecho en la figura 2? He agarrado la pieza B y la he juntado con la pieza A, ¿verdad? Es decir, esto se ha desplazado y se ha juntado con la otra pieza. ¿De qué me sirve eso? ¿En qué me ayuda? Simple. Aquí yo tengo 3 piezas, ¿no? Aquí tengo 2. Tengo 2 piezas. Obviamente, eso es relativo, ¿no? Pero de tener 3 piezas a tener 2 piezas me ayuda. Entonces, mire, la inercia en X de la figura 1 va a ser igual a la inercia en X de la figura 2. Usted puede desplazar horizontalmente la figura, ¿ya? De tal manera que la inercia en X no cambie. No cambia. Lo que sí cambia, y eso quiero que quede claro y no quiero que cometan errores, es que la inercia en Y es diferente a la inercia en Y de la figura 2. ¿Ya? Por eso es que la propiedad habla solo de la inercia en X, no hace referencia a la inercia en Y. Ahora, y usted me dirá, y si no es válida para ambas, ¿de qué me sirve mover la figura? Ya habíamos comentado que la inercia que más utilizamos nosotros en la práctica profesional es la inercia en X, ¿ya? Entonces, en muchos cálculos ustedes van a priorizar la inercia en X, en muchos cálculos. Sigamos, propiedad número 7. Ya. Dice, es posible desplazar verticalmente las figuras que componen una sección cuando realizamos el cálculo de la inercia en Y. Hay que subrayar inercia en Y. ¿Ya? Igual que en el caso anterior. Miren,
aquí podemos agarrar ciertos elementos y desplazarlos verticalmente. Y la inercia en Y no se altera. Por ejemplo, este elemento, sin importar su tamaño, ¿ya? Puedo agarrar y moverlo. Esto también puedo moverlo. Y la inercia en Y no cambia, no se modifica, no se altera. A ver, aquí yo ¿cuántos elementos tengo? Fíjese que al hacer este artificio me ayuda, porque aquí yo tendría que descomponer esta figura en un elemento grande, 2 y 3 piezas. Y si yo quisiera descomponer esta figura, voy a tener muchas más piezas, ¿cierto? Voy a tener aquí una, este rectángulo largo va a ser 1, este rectángulo vertical 2, este va a ser 3, este va a ser 4 y este va a ser 5. Entonces voy a tener 5 figuras frente a 3 figuras si yo me permito hacer el desplazamiento de la figura 3 y 5. Entonces, tómenlo en cuenta y también hago la aclaratoria que la inercia en X de la figura en 1 es diferente a la inercia en X de la figura 2. ¿Ya? Este artificio solamente es válido para la inercia en Y cuando se desplazan los elementos de manera vertical. Y ahí acaban las propiedades. Antes de hacer el ejemplo, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Para este caso, podemos ver que la figura tiene un eje de simetría, ¿verdad? Tiene un eje de simetría vertical. A ver, vamos a dibujar el eje de simetría. A ver, esta figura, esta sección tiene un eje de simetría vertical. Usted tiene que revisar que todas las formas y medidas que se muestran a la izquierda sean exactamente igual de las que se muestran a la derecha. ¿Ya? Si falla una medida o una figura, ya descartamos la opción de simetría. Aquí yo puedo ver que las medidas son iguales, 15 centímetros aquí, 15 aquí, 10 y 10. Entonces, veo que sí, la figura es completamente simétrica con respecto al eje vertical. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Puedo trabajar con la mitad de la sección sin ninguna dificultad. ¿Cierto? Primer paso. A ver, voy a poner acá mi primer paso. El primer paso que tenemos que ejecutar vendría a ser el cálculo del baricentro o centro de gravedad. Entonces, vamos a colocar 1 como punto 1, centro de gravedad. Vamos a recortar, voy a copiar la figura, la voy a recortar, la voy a tener que recortar, porque voy a trabajar con la mitad. No, me va a tocar trabajar con la mitad. Voy a achicarlo un poquito para que pueda entrar aquí. Esto igual. Me va a tocar trabajar con la mitad de la figura. ¿Está bien? Ahí está. Y como me va a tocar trabajar con la mitad, voy a tener que descomponer esta figura. A ver, ahí está. Ya está la mitad. Solamente que aquí, en vez de 1, tendría que aparecer 5, ¿no? 5. Aquí me quedó, en realidad, no me quedó 1, me quedó 5.
Voy a ponerlo ahí, 5. Me quedó 5 ahí, la mitad de 10. A ver, lo primero que tengo que hacer es descomponer esta sección en figura simple. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo. Fíjese, por favor. Ahí está el triángulo. Un rectángulo y un semicírculo, ¿no? Le vamos a poner un número a cada figura. Permítame, le vamos a llamar, a ver, aquí, al triángulo le vamos a llamar figura 1, al triángulo. Al rectángulo, que es bastante grande, bastante alto, le vamos a llamar 2. Y al semicírculo le vamos a llamar 3. Tenemos 3 figuras entonces, ¿ya? Repito, la figura 1 es, a ver, si no se ve muy bien, vamos a marcar aquí. Permítame. Esta vendría a ser la figura 1. Esa vendría a ser mi figura 1. Mi figura 2 vendría a ser todo el rectángulo. Y la figura 3, que es un orificio. Esta sería la figura 3. 3 figuras. Ya. A ver, vamos entonces a calcular el centro de gravedad. Para eso necesito ubicar el centro de gravedad de cada figura. ¿Me ayudan con eso? Aquí voy a tener un baricentro. Voy a poner un punto ahí. Aquí voy a tener el otro. Y bueno, aquí en el semicírculo tengo el otro. Voy a tener 3 puntos baricéntricos, ¿no? Le voy a dar una numeración a cada uno para que no nos perdamos. Este punto va a ser G1. Aquí voy a tener G2. Y para el semicírculo, G3. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál sería la coordenada para X1, para Y1, para X2, para Y2, para X3 y para Y3? Definamos eso. Para X1, ¿cuál sería la coordenada para X1? A ver, me dicen si están de acuerdo. Para X sería 10 centímetros. Para Y1 sería, estamos hablando de también 10 centímetros. ¿Está bien esos valores? Este punto para X, 10 centímetros, para Y, 10 centímetros. Para el punto número 2, a ver, para el punto número 2, estamos hablando de 15 centímetros más la mitad de este ancho, que es 15. Sería 15 más 7.5, 22.5. 22,5 centímetros. Y2, la mitad de la altura del rectángulo, 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Cuánto sería X3 y Y3? Para el caso de X3 tengo que ver mi formulario, ¿verdad? Para Y3 sabemos que se ubica en la misma dirección del centro. Estamos hablando de 45 centímetros. A ver, para que me entiendan un poquito más, voy a poner la formulita que tengo que emplear. Permítame un segundito, voy a buscar la figura que requiero. Pero ustedes pueden ir buscando su tabla
pueden ir buscando su tabla. En la tabla que les pasé ahí tienen el dato. Mire, voy a poner aquí a un ladito mi formulario. Cuando ustedes tengan una sección semicircular, resulta que el baricentro, el punto G de esa sección semicircular, ¿dónde se ubica? A ver, vean su formulario. Y voy a marcar la posición. Si revisamos el formulario, esta distancia que le estoy marcando ahora vendría a ser 4 veces radio sobre 3pi. A ver, revisemos el formulario, por favor, jóvenes. Lo tienen ahí en su celular. Se los pasé por WhatsApp. Revisen si está bien eso. Y bueno, esta otra distancia, no hay mucho que revisar aquí en el formulario, pero esta otra distancia que le estoy marcando ahora vendría a ser simplemente el radio, ¿no? Esta distancia es el radio. Entonces, el radio para este círculo es 5 centímetros, eso está como dato. Si no lo puede ver, porque esta línea me corta, aquí está. Ahí se puede ver ahí, son 5 centímetros de radio. ¿No ve? Son 5 centímetros. Ahora, esta formulita, 4 veces el radio sobre 3pi. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto es 4 veces el radio sobre 3pi? Vamos, jóvenes. $2,122. 2,122. Gracias. Con 3 decimales siempre vamos a trabajar conmigo, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Sí, Inge, sales. Ya, 2,122. Perfecto. ¿Por qué hicimos ese cálculo? Porque yo había dejado pendiente aquí, dejé pendiente el valor de X3. ¿Por qué dejé pendiente ese valor? Porque no sabía todavía cuánto valía esta distancia de acá. Ya ustedes me dictaron 2,122. Ya está calculado, ¿no? Entonces, si quiero saber cuánto vale la coordenada X3, ¿qué tengo que hacer? A los 30 centímetros que tiene el ancho, le resto 2,122. Aquí abajito, si se fijan, tengo 15 centímetros más 10 más 5 son 30 centímetros. A 30 centímetros le tengo que restar 2,122 y me va a dar 27,878 centímetros. La coordenada Y3 está fácil porque es la altura desde la posición del baricentro hasta abajo, ¿no? Y eso ya habíamos visto aquí en la figura que se ubica en el medio de la altura del círculo. Y el medio es
30 más 15. 30 más 15. Aquí, ¿no? 30 más 15. Si sumamos 30 más 15 da 45. Por eso es que aquí yo le puse 45. ¿No? Directamente 45. Muy bien. Ya tenemos entonces esa información. Necesito calcular el área. A ver, para la primera coordenada voy a hacerlo así por esta vez, un área 1. Para el otro punto voy a tener un área 2 y para el último un área 3. Chicos, por favor, calculemos el área de la figura 1. A ver, área de la figura 1, 15 por 30, dividido entre 2. ¿Eso me da cuánto? 225, ¿no? Ustedes me confirman. El área de la figura 2. El área de la figura 2, la base es 15. Aquí tengo la base. Y la altura es 30. O, perdón, 60. Entonces, ahí voy a tener 15 por 60. 15 por 60 da 900. 900 centímetros cuadrados. Y el área 3 sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Es un semicírculo. Pi por radio al cuadrado entre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 2. 39.27. 39.27 centímetros cuadrados. ¿Está bien, jóvenes? ¿Da esos resultados? Sí, da idea. Ya podemos calcular entonces el centro de gravedad, ¿verdad? No necesito calcular todo el centro de gravedad porque no se olvide que hay una propiedad de simetría. Esa propiedad de simetría, a ver, esa propiedad de simetría, ¿qué me dice? Me dice por un lado que voy a poner aquí por simetría XG, aquí es igual el centro de gravedad de toda la sección, 30 centímetros, ¿no? ¿Por qué yo sé que es 30 centímetros? Porque el ancho total de la sección es 60. Tengo 15 más 10 más 10 más 10 más 15, son 60. Dividido entre 2 queda 30. Ahora, la otra la tengo que calcular aplicando la formulación que hemos visto, ¿no? Pondré acá figura 1, 2, 3. Pondré área. El área de la figura 1, 225. El área de la figura 2, 900. El área de la figura 3, 39,27. Pero tengo que acordarme que el área 3 es un orificio y por lo tanto tiene área negativa. Colocaré la coordenada Y, G, o la coordenada Y nomás porque es lo correcto. Y la coordenada Y de la figura 1 es 10. De la figura 2 es 30. Y de la figura 3 es 45. A ver, tengo 10, 30, 45. Luego pondré área por Y. 225 por 10, 2250. ¿Cierto? Luego tendré que multiplicar 900 por 30.
900 por 30, 27.000. Y haré la última multiplicación, que es 39.27 por 45. Y eso me da 1.767.15. Negativo. A ver, les pido que resolvamos esta sumatoria. Entonces, la primera columna, sumamos 225 más 900 menos 39.27. A ver, 225 más 900 más, menos 39.27 me da 1085, 73. La otra columna, 2250 más 27.000 menos 1767,15. Y eso me da, ¿cuánto? 27.482,85. Revisemos, jóvenes, si está bien esas operaciones. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, la fórmula que tengo que utilizar es la que ustedes ya conocen. Tengo que básicamente dividir para obtener YG. ¿Qué tengo que dividir? 27.482,85. Eso divide entre 1085,73. ¿Cuánto da esa división? $25,31,3. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí, 25,313. Muchas gracias. Mire, ahí está. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular el centro de gravedad. El siguiente paso, paso número 2, sería aplicar la fórmula de Steiner. ¿Ya? Tenemos que aplicar la fórmula de Steiner. Vamos a poner aquí cálculo de inercia por Steiner. Para la fórmula de Steiner le hago recuerdo, voy a calcular por el tiempo que tenemos solo uno, ya la otra la van a hacer ustedes. La inercia en X dice que es igual a la sumatoria de inercia desde 1 hasta n de la inercia en X de la figura Y más el área sub Y, YG menos YI. Esa es la fórmula de Steiner. Entonces voy a aplicar para la primera figura inercia en X de la figura 1. A ver, la figura 1 es un triángulo. Aquí yo necesito que tengan sus tablas a mano.
Permítame, voy a ver si tengo mi tabla a mano aquí. Aquí están mis tablas. Mire, se puede ver, ¿cierto? Las tablas. Eso ustedes lo deben tener a mano. La inercia en X para una sección triangular, base por altura del cubo sobre 36. Eso es lo primero que tengo que buscar. Tengo que buscar en mi tabla qué fórmula voy a aplicar. Entonces dice base, que vendría a ser 15, por altura, que es 30 al cubo sobre 36, más el área de la figura 1. Estoy en la figura 1. El área de la figura 1 es 225 por la coordenada YG. Lo hemos calculado ahorita, 25,313. Menos el Y de la figura 1. El Y de la figura 1 vale 10. Y eso se eleva al cuadrado. Fíjense, mientras van calculando, les pido que se fijen lo que estamos haciendo. Aquí estoy aplicando la fórmula de Steiner. La primera parte de la fórmula dice que tiene que ser por tabla. Esta partecita que le estoy marcando ahorita es por tabla, ¿no? La inercia en X de la figura 1. Eso lo busca en la tabla. Y aquí en la tabla veo que la inercia en X es base por altura del cubo sobre 36. Perdón, a ver, ¿qué pusimos acá? Pusimos lo mismo. Base, que es 15, por la altura del triángulo al cubo sobre 36, más el área de la figura 1. El área de la figura 1, aquí lo tengo, 225. Por este valor vendría a ser YG. Acá está YG, lo hemos calculado recién. Menos Y1. Y1 está acá. Entonces, eso me da la primera parte. Veamos la figura 2. Inercia en X de la figura 2. La fórmula dice base por altura al cubo sobre 12. Esta es la fórmula de un rectángulo. Entonces, eso es por tabla. Es lo primero que tengo que aplicar. La base es 15. La altura es 60. Al cubo sobre 12. A ver, fijémonos si la base es 15. Sí, la base es 15. Y la altura de todo esto es 60. Ya está. Más el área de la figura 2, 900. Eso lo sacamos de aquí. Lo hemos calculado antes. Este valor se repite. Vendría a ser YG, 25,313. Menos el Y de la figura 2. El Y de la figura 2 lo tengo aquí, es 30 al cuadrado. Inercia en X para la figura 3. La figura 3 es un semicírculo. Esa fórmula ya es un poquito más complicada en su expresión. Aquí está el semicírculo, ¿no? Pero es la inercia en X. Está fácil, pi por radio a la cuarta sobre 8. La inercia en Y es un poquito más compleja. Mire, la inercia en X, pi por radio a la cuarta sobre 8. Entonces, vamos a aplicar eso, pi por radio a la cuarta sobre 8. Más el área de la figura 3, 39,27. Paréntesis. Colocamos YG y eso no cambia en ninguno de los tres elementos, fíjese. Menos Y3 que es 45. Ahí está. Esa es la formulación que tengo que aplicar. Obsérvese que el área de la figura 3 mantiene el signo positivo. Hay muchos que en el examen, cuando calculan baricentro, como le ponen área negativa aquí, en el baricentro, para el cálculo de baricentro, porque es una propiedad del cálculo de baricentro,
resulta que se confunden y le ponen negativo aquí también, ¿ya? Entonces, algo que quiero aclarar para que no haya duda y que no cometan ese error en el examen, es que este signo es siempre, escúcheme bien, si quieren no me escuchen, ¿eh? Siempre positivo, no tenemos que olvidarnos de eso. No vaya a confundir con el signo negativo que se incorpora aquí en el cálculo de centro de gravedad. Entonces, les pido que me calculen cada uno de estos valores, porfa, y una vez que me calculen la fórmula que tengo que aplicar, la voy a escribir aquí. Inercia en X va a ser igual a inercia en X de la figura 1 más inercia en X de la figura 2 menos inercia en X de la figura 3. Todo esto se tiene que multiplicar por 2, porque se ha trabajado con la mitad. ¿No ven? Calcúlenme esos valores, por favor, y luego me dictan para... Voy a poner este 2 por delante para que no haya confusión. Ya, a ver, ¿cuánto es la inercia en X de la figura 1? Vamos, chicos, para que podamos acabar la clase. 64.009, 74.000. 64.000. A 64.000. Ya. A ver, de nuevo, por favor. 64.009,793. 64.009,793. Ya. ¿Qué unidad tendría esto? Centímetros a la cuarta, ¿no? A la cuarta, porque acá yo tengo el área y tengo una distancia elevada al cuadrado. Entonces, área por distancia al cuadrado da a la cuarta, ¿ya? Y aquí tengo base por altura del cubo, entonces es a la cuarta. La inercia se calcula a la cuarta. ¿Cuánto da el segundo valor? Eh, 289.771. 300, perdón, no lo escuché bien. Me sale 289.771,172. 172. ¿Está bien? Sí. Gracias. Entonces, reemplazamos eso también aquí. ¿Y el tercer valor cuánto me da? 15.465,624. ¿Está bien? ¿Está bien escrito? Está bien, ¿no? 15.465,623. 624, está bien, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. ¿Cuánto da eso? Sumamos. No olvidemos que la última inercia es negativa. Ya, no lo pongo aquí, pero lo incluyo aquí. Hagamos la operación. Vamos, chicos, con esto acabamos la clase.
630,600. A ver, 676.630, 672. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Ya. Bueno, todos son responsables de revisar que los resultados estén bien. No se olviden que de aquí ustedes estudian. Entonces, esto es lo que le van a exigir sus docentes más arriba, que sepan calcular muy bien la inercia. Así como lo hemos hecho para X, exactamente igual lo tienen que hacer para Y. ¿Ya? Exactamente igual, no cambia en nada el procedimiento. Lo hacen con la mitad de la figura, reemplazan los datos, ya saben que la primera parte es por tabla, esto es la tabla, esto es el área que lo tengo acá calculado, aquí colocan Y, G, o mejor dicho, para el otro caso es XG menos XY, pero mantiene la misma fórmula de cálculo. Chicos, vamos a quedar por hoy día ahí. Nuestra clase de hoy es hasta las 6:30, ¿cierto? La del jueves es hasta más tarde. ¿Sí? No me equivoco, ¿cierto? Entonces, vamos a quedar ahí y nos vemos el día jueves, ¿ok? Les voy a pasar los apuntes para que lo puedan ir teniendo y que puedan ir resolviendo los ejercicios también, que ya saben que van a ser parte del práctico del examen final. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, chao. Chao, Inge.